A ver, pensemos en esto. ¿Cuál es el sistema operativo que corre en el mundo moderno? Bueno, su nombre es capitalismo. Pero ojo, no es un código estático, para nada. Es más bien una historia fascinante, llena de evolución, de conflictos, de mutaciones constantes. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en esa historia, para entender de verdad cómo funciona el mundo que nos rodea. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque, a ver, este sistema influye en todo. O sea, desde el café que nos tomamos en la mañana hasta la tecnología que tenemos en las manos. Pero, seamos honestos, casi nunca nos paramos a pensar en cómo funciona su motor. Y justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a levantar el capó para ver bien sus piezas, entender sus fallas y, claro, las reparaciones que le han ido haciendo a lo largo de la historia. Muy bien, entonces arranquemos por el principio, ¿les parece? Todo sistema, como una construcción, tiene un plano original, ¿cierto? Un diseño base. Para poder entender cómo fue cambiando, cómo fue mutando, primero tenemos que ver cómo se suponía que debía funcionar, o sea, cuáles eran las reglas originales del juego. Aquí la tenemos. Esta es la definición de manual, digamos. Y es clave entender algo. No se trata solo de, no sé, producir cosas o dar servicios. No. El verdadero motor del sistema, su directiva principal, es que el capital, o sea, el dinero, los activos, tiene que crecer. La producción es solo un medio para llegar a un fin, y ese fin es la ganancia. Esa es la prioridad número 1, siempre. Y todo este sistema se apoya básicamente en 3 pilares. A ver, el primero, la propiedad privada. Esto significa que las fábricas, la tecnología, todo eso no es del gobierno ni de la comunidad, sino de personas o empresas particulares. Segundo, el afán de lucro, que bueno, de eso ya hablamos. Y tercero, el famoso libre mercado. Esta es la idea de que si cada quien busca su propio beneficio, una especie de mano invisible, como le decían, va a organizar todo para que al final la economía beneficie a todos. Una idea bastante optimista, ¿no? Pero, claro, no todos vieron este plan y dijeron qué maravilla. Para nada. De hecho, uno de los críticos más feroces, digamos, fue Karl Marx. Él no lo vio como un sistema armonioso que funcionaba solito. Al contrario, vio una tensión fundamental, una especie de falla estructural, como un bug, integrado en su propio código fuente. Y aquí vemos el corazón del conflicto que describió Marx. Para él, la cosa era bastante clara. La sociedad capitalista se parte en 2 grandes equipos, con intereses totalmente opuestos. Por un lado, tienes a la burguesía, que son los dueños de todo, del capital. Y por el otro, al proletariado, la gente que lo único que tiene es su capacidad de trabajar, su fuerza de trabajo para vender. Y claro, sus objetivos, por definición, chocan. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sale la ganancia? ¿Es magia? Bueno, Marx creía haber encontrado la respuesta en un concepto clave, la plusvalía. La idea en realidad es bastante simple. Pensemos en un trabajador. Si en las primeras, digamos, 4 horas de su jornada ya produjo el valor de su salario, ¿qué pasa con las otras 4 horas? Bueno, todo el valor que genera en ese tiempo es un valor extra, y esa diferencia no se la queda el trabajador. Esa es precisamente la ganancia del capitalista. Para Marx, justo ahí, estaba la esencia de la explotación. Ok, entonces, Marx predijo que estas tensiones, esta lucha de clases, iban a hacer que todo el sistema colapsara. ¡Pum! Pero eso no fue lo que pasó. Para nada. En lugar de romperse, el capitalismo demostró ser increíblemente adaptable. Casi como un ser vivo, mutó. Especialmente durante el siglo XX, en respuesta a crisis gigantescas, cambió su forma de maneras que nadie se esperaba. Y solo hay que ver la historia del siglo XX para comprobarlo. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que dominó fue el keynesianismo. ¿Qué era eso? Pues un capitalismo con un Estado muy metido, que intervenía, que regulaba y que daba bienestar social. Pero en los años 70 ese modelo se dio contra una pared. La economía se estancó, la inflación se fue por las nubes, un desastre. Y esa crisis, esa fue la chispa que encendió la siguiente gran mutación, la llegada de la era neoliberal. Y ojo, esta nueva era no fue algo que pasó por casualidad, ¿eh? Llegó con un manual de instrucciones bajo el brazo, muy claro, un paquete de políticas que se conoció como el Consenso de Washington. Y las reglas del juego eran sencillas.
desregularlo todo, privatizar las empresas del Estado, recortar el gasto público y, por supuesto, abrir las fronteras de par en par al libre comercio. Fue literalmente un reseteo de la economía global. Ahora, es muy importante señalar que no todo el mundo vio esto como una simple teoría económica para mejorar las cosas. No. Críticos como David Harvey, por ejemplo, argumentaron que el neoliberalismo fue en realidad un proyecto político. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Pues que fue una estrategia muy deliberada para quitarle poder a la clase trabajadora que había ganado bastante terreno en la era keynesiana y devolvérselo a la élite económica. Y bueno, con todo esto llegamos a hoy. El capitalismo neoliberal ha sido el rey durante décadas. Y hay que ser justos, ¿eh? Este periodo de globalización coincidió con la mayor reducción de la pobreza extrema en toda la historia de la humanidad. Es un dato impresionante. Sin embargo, hoy, ese mismo sistema se enfrenta a unas presiones enormes, unas presiones que están poniendo en duda si es sostenible a largo plazo. Y estas presiones no son abstractas, se ven en 3 crisis gigantescas. Primero, la desigualdad. La brecha entre los más ricos y el resto es extrema. Segundo, la crisis climática. Es que no hay vuelta de hoja. Un modelo de crecimiento infinito simplemente no cabe en un planeta con recursos finitos. Y tercero, la competencia. Han surgido modelos alternativos como el capitalismo de Estado de China, que, nos guste o no, ha demostrado ser sorprendentemente eficaz. Así que, resumiendo, el sistema está en una encrucijada, un punto de inflexión total. Y claro, esto ha provocado un debate súper intenso sobre, bueno, ¿cuál debería ser el próximo capítulo? ¿Cuál será la siguiente mutación del capitalismo? Porque la pregunta hoy ya no es si va a cambiar, eso se da por hecho. La verdadera pregunta es ¿cómo? Y el corazón de todo este debate se puede resumir en una pregunta muy simple. ¿Para quién trabaja una empresa? A ver, por un lado tenemos el modelo de toda la vida, el del accionista, donde el único objetivo, la única meta, es maximizar la ganancia para el dueño. Punto. Pero por otro lado, está surgiendo con fuerza esta idea de un capitalismo de stakeholders o de partes interesadas. Y aquí el objetivo es mucho más amplio. Se trata de encontrar un equilibrio entre las ganancias y las necesidades de los empleados, de los clientes, de la sociedad, midiendo el éxito no solo en plata, sino también en impacto social y ambiental. Y como si todo esto fuera poco, por encima de todo, hay una nueva fuerza que está rompiendo el tablero: la tecnología. La revolución digital está metiendo en la ecuación variables que nunca antes habíamos visto. Ahora, los datos son una nueva forma de capital, quizás la más valiosa, y la inteligencia artificial, bueno, la IA, amenaza con redefinir el concepto mismo de trabajo, creando unos riesgos y unas oportunidades que apenas estamos empezando a entender. Entonces, hemos recorrido toda esta historia. Vimos al capitalismo nacer, ser desafiado y mutar una y otra vez para poder sobrevivir. Pasó del libre mercado más puro a la economía mixta y de ahí a la globalización neoliberal. La pregunta final, la que queda flotando en el aire es, ¿será capaz de transformarse una vez más? ¿Podrá mutar de nuevo para enfrentar los desafíos que son únicos de nuestro siglo? ¿La respuesta? Bueno, la respuesta, sea la que sea, va a definir nuestro futuro.